Cuéntanos del maestro Samael un poquitico, maestro, por favor. Claro, vamos a hablar un poco del venerable maestro Samael. No era jefe de atalayas, sino jefe de seguridad. Ordenaba al jefe de atalayas y le decía, mande a este para tal lado, y él manejaba los radios y los equipos de comunicación y todo. Y entre esos un día, el maestro Samael le manda venir a los de Laza de Linguada, es una asa que queda aquí a unas 2 horas del templo, y les entrega un radio nuevo, les dice, bueno, este radio es para las comunicaciones de allá, háganme el favor y le hacen una casita con plástico dentro de la casa. Entonces los muchachos les pareció como tan superfluo y tan poco interesante hacerle una casa al radio dentro de la casa. No le hicieron caso. Un día, como a los 8 o 10 meses, en ese lapso de tiempo más o menos, apareció el radio quemado. Y le cuentan al maestro Samael que el radio se había quemado. Una gotera le cayó, el radio estaba caliente, porque estaba prendido de día y de noche varios tiempo, estaba caliente, le cayó una gotera y ¡tum!, lo quemó. Y el maestro Samael 10 meses atrás, 8 o 10 meses atrás, había visto la gotera, había visto el suceso, y si él le había visto en el tiempo lo que iba a suceder. Entonces le dijo, háganle una casita dentro de la casa. Cuando le cuentan, el maestro se enojó y les dijo, pues me tienen que pagar el radio. Y creo que les puso un proceso. Hablando como de esa sensibilidad extrasensorial del tiempo y el espacio. Pero es que los maestros no pueden detenerse a contarle, es que va a suceder esto, no, ellos simplemente le dicen no lo haga. Si su merced es obediente, pues va bien. Pero si es desobediente, pues suceden las cosas. Como cuando pasó un día con un maestro que se llama Binaín de Antioquia, era con una licencia de salida detrás del maestro. Maestro, para que su merced me firme la licencia de salida. Y el maestro lo mira y no le hacía caso. Como a los 15 días estaba el muchacho detrás del maestro Kelion y el maestro dando una conferencia en la Bodega Verde. Y dice, la muerte es como una novia vestida de blanco esperándolo en una esquina. Y el que está aquí a este lado, desesperado por irse allá a la cita a ciegas con la novia de blanco, y la novia de blanco allá esperándolo, y ese hace lo que sea por irse de donde está a encontrarse con la novia vestida de blanco. Cita a ciegas. Es como el que tengo aquí detrás de mí, que lleva 15 días esperando salir a encontrarse con la novia vestida de blanco, y yo no he querido firmarle la licencia, pero se la firmo, y giró hacia atrás, y el pobre muchacho le dice, no maestro, sí, pues sí tengo miedo, y me quedo por acá. Al tiempo el Binaí estaba por ahí caminando, y el maestro le dijo, venga, le firmo la licencia, ya no tiene peligro. Sí es maestro, y a mí me pasó igual, lo mismo que Binaí, me pasó exactico, pero con los dos maestros. Yo estaba desesperado por irme, porque como le digo, Satán se emberrionda con uno. Ese, al ver que uno medio está haciendo algo bueno, quiere no estar metido en problemas, hágale caso a Satán y ya está uno tranquilo. Se acabó el problema, le fluye la plata, le fluye hasta salud, le da ese berraco, porque Satán es un Elohim caído, tiene poderes. La novia no se le enoja, la esposa no lo deja, los papás contentos, el carro no se daña, no se acaba la comida, hay platica, hay ropa. Y hágale caso a Satán y ese le tiene la vida tranquilo. Pero a mí, yo no era que era bueno, pero tenía una bondad, estaba al lado de los maestros. Y a mí me ponían de atalaya, me ponían de mandadero, me ponían de verbalizador, y yo andaba al lado del maestro Kelion mucho más tiempo que al lado del maestro Samael. Al lado del maestro Samael no pasé mucho, pero al lado del maestro Kelion sí, un muy buen tiempo. Y de esas cosas que Satán se emberracó conmigo un día. Y me empezó a volverme la vida de cuadros, mano. Yo aparecí siendo infiltrado, paramilitar, violador, asesino. Yo aparecí que iba detrás del dinero del maestro que daban por él. Yo aparecía rata, yo aparecía de todo acá, mano. Y yo ya no quería estar acá. Satán me hizo la vida a cuadritos de la forma en que yo ya no quería estar acá, porque no podía soportar la presión
Y yo, ¿en qué momento me volví yo ladrón si yo pasaba haciendo pan? Pero ¿cómo fue que su merced le echaban la culpa a su merced, que su merced iba detrás de la recompensa que van por el maestro? Ah, sí, eso es un tema que... No, ya tocó el tema, ya. Claro, es el tema con Lemeco, el mismo Cúmido, el mismo plagiador. Ese yo estaba por allá haciendo un hueco para hacer una columna en Intifeso, en la zona del río arriba, y en medio de la locura, porque Mallorco cuando fue develado tiene algo, y es que lo dijo el venerable maestro cuando me develó, dijo, y Mallorco no fue tan mazorco, y se le escapó a la madre ilusión, o sea, yo vengo de la ilusión, vengo de un grano de maíz, y Mallorco es maya, es ilusión, y eso mejor dicho, me ilusiono como un pendejo, digo, licéncieme en la palabra, pero a veces me embobo, y empiezo a hablar cosas que no son, o a hacer cosas que no son, y ahí hoy le pido licencia a los maestros que me ayuden a controlarlo, porque a veces me meten problemas, y resulta que ese día fue uno de ellos. Y yo dije, hoy en un mes me veo viajando por Europa y haciendo un hueco todo entierrado con los zapatos rotos y sin un peso más que voy a irme a viajar a Europa. Ahí sale Lemeco, o sea, el plagiador ese, y le dice al maestro, maestro, el que va por los millones que pagan en Estados Unidos por su merced. ¿Cuántos eran los que pagaban, maestro? 15.000 millones de dólares estaban dando por los venerables maestros en el Heliocrón 2002. Y no de pesos, de dólares. La Iglesia Católica. La Iglesia Católica. Aquí llegó el ejército en el 2004, 25 de octubre del 2004 a las 5:30 de la mañana, porque eso fue aclarando el día. Estos plagas venían con unos equipos especiales, que porque aquí habían armas biológicas, aquí teníamos armas que salía un chorro de luz y se perdía en el espacio, y no sabían por qué cuando se acercaban se desaparecía ese chorro de luz, que qué arma, venían preparados para encontrar un laboratorio donde se creaban armas de destrucción masiva, que no tenía ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China, ni Japón, ni ninguno. Que no, esa entidad tienen un laboratorio. Venían preparados para armas de destrucción masiva, venían preparados. Entonces el maestro tenía esa presión encima internacional, 15.000 millones de dólares con orden de extradición a Estados Unidos, y llega el plaga de Lemeco y le dice, el plagiador Cúmido después, le dice, maestro, el que va por los 15.000 millones de pesos es Mallorco, de dólares es Mallorco, porque, no de pesos, de dólares, es Mallorco porque estamos haciendo un hueco por allá, para hacer una columna, hacer una bodeguita, y ese estaba cantando y luego dijo, me veo en un mes viajando por Europa. Maestro que me está oyendo y venerable maestro que me está oyendo, los dos hoy les digo, sus mercedes que me conocen, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está el dinero mío? Si no es por ahí rebuscándolo como un gato en un basurero, así dice Crowley, más rebuscador, pero por las cosas buenas, no por las cosas malas, al menos en este retorno. Pero era Satán que estaba al lado del maestro. Agarré a Mallorco, lo tengo de una patica, y yo solo le pedí al maestro que me ayudara, pero ya la presión era tal que me quería ir. Yo me voy de aquí. ¿En qué momento yo me volví maloso? ¿En qué momento yo iba haciendo pan y haciendo las cositas? Y bueno, sí, las maldades normales de la debilidad del cuerpo, pero no esa maldad inmunda de que me voy a esconder como hacía el Polpi, que le tiraba el veneno al maestro, o el Serna, que maliciosamente le robó una aljaba a una muchacha mientras lavaba la ropa, y el plaga ese contó que mientras ella estaba escondida detrás de un palo, y cuando ella se descuidó, se la quitó, porque la orden del maestro era que todas las aljabas andaran con el dinero en el cuerpo, que no la dejaran en las cabañas. Y el maestro, viendo quién era la rata, y ahí lo dejaba. ¿Quién era el envenenador? Ahí lo dejaba. Y luego yo, que no hacía nada de eso, yo en la vida cuadritos, yo me iba a ir, y un día me encontré al maestro Samael, y le agradezco, venerable Señor, que me ayudó. Entonces el maestro Samael salió al encuentro mío y me dijo, cuando un hombre, un alma se le está volando a Satán,
Satán le tira el mundo encima, la familia encima, la gente encima, todo encima, para regresarlo donde lo tenía, porque está furioso. Pues mire lo que les acabo de contar del tema de que yo no podía, y ellos me quitan las maldiciones y como por arte de magia aparece mejorándose una tara que no era desde chiquitito, desde nacido. Desde que nací yo tenía ese problema hasta el día que el maestro me dijo: hoy le quito las maldiciones al demonio Mallorco, y solo con un pedacito de palo, y de ahí para allá yo ya sabía. Y Satán emberracado, yo se me va a volar. Bueno, Mallorco, yo lo vuelvo al tema. Licencia, el maestro Samael, jefe de seguridad, pero hubo emergencia de aquí, hasta creo que iba con una espada una vez, el maestro iba conduciendo a oscuras. Cuéntenos esa historia que es muy especial. Claro, eso fue mucho antes de todo lo que estamos contando. Por allá en Puente Guillermo estaba el templo en pleno apogeo de crearse, no había sino barro. Por ahí aparece un rico trayendo unas volquetas y humillando el templo, que ahorita hablamos de él. El venerable maestro estaba atendiendo un mundo de cosas y de personas allí cuando llega un dato: maestro, vienen 15 encapuchados por Puente Guillermo, armados hasta los dientes, y que va a haber una matazón aquí en el templo. Y el maestro se levanta: ¡ay, emergencia! Todo el mundo, y súbase al carro, pero así es en cuestión de segundos, y todo el mundo encima del carro me montó hasta la maestra Afrodita. Y el maestro Samael, ahí va en la emergencia. Estaba de noche, no se veía sino lo que se veía a 1 metro, menos de 1 metro, oscuro total. No había luna llena, nada. Nada, eso estaba oscuro. Boca de lobo, como dicen. Sí, totalmente. Y el venerable maestro cogió un camioncito que estaba en la línea dura arriba, camioncito rojo en ese tiempo, ahora es verde porque lo mandó pintar luego verde por la persecución. Dijo: píntenlo de verde para que se camufle con los arbolitos, porque si así rojo lo ven las avionetas. Era de día y de noche, estábamos comiendo la papita cuando ¡ñan! Aviones. Estábamos reposando a cualquier hora, ¡ñan! Aviones. Pero no pasaban por aquí solo gastando gasolina a mirar, tirando glifosato, que por ahí aparece unas historias de que el maestro, la gente vomitando sangre, y el maestro masvietando naranja, zanahoria y jequi. Oiga, muchachos, los que están allá, que me están viendo, compren jequi. Cuando sus mercedes vean un paquetito chiquitito, blanquito, que es un gramito chiquito, tómense en jequi, así no tengan nada, lleven jequi, porque hubo un varón que se llamó Lombard, si lo conoció su merced, de por allá de Europa, llegó con sida, y ahí fue donde salió esa medicina, para curar a ese señor y a una señora de Estados Unidos. Estoy dando un dato de pronto no muy claro. Una señora de Estados Unidos y Lombard por ese tiempo fueron los que iniciaron el jequi como medicina para curar el SIDA. Cuando viene el problema del glifosato, el maestro lo manda con naranja y con zanahoria para sacarlo del cuerpo. Jurasma, un guerrero de acá, monje, perdió un niñito recién nacido por ese veneno. O sea que las avionetas no pasaban por aquí de paseo, era lanzando toneladas, se veía en el aire un chorro que salía de los pedazos de hierro esos volando por encima de nosotros. Entonces el venerable maestro... Ahí te interrumpo un poquitico, te doy un aporte. Maestro, no solo vieron muchos, cientos de monjes que vomitaban sangre, evacuaban con sangre, a las evas empezaron a tener exías en el periodo menstrual. El cabello, lo más terrible es que a las evas, yo vi una eva que una vez se agarró el cabello así con una manotada, se le cayó una manotada de cabello, o sea, de pronto en un hombre, bueno, pasa, yo tengo mucho cabello, pero pasa, también de pronto de lo mismo, de esa época. Pero una eva que se le caiga el cabello por veneno es más complicado, porque la gracia, la belleza de la mujer también está en el cabello, es más complicado. Y no solo eso, hubo gente, Aratón, estuvo una vez tirado en el piso, ya a punto de desencarnarse, parecía, el maestro dijo que parecía Lázaro, una vez, porque estaba a punto de desencarnar.
En aquella época, los tábanos, que son como unas moscas grandes, están en todo lado, no hubo tábanos. La vegetacel se secó, todos los alrededores del templo se puso amarillo, seco, seco, seco. Y eso que llovía seguido, el maestro hacía que lloviera seguido para que lavaran los venenos. Se murieron, mataron cabras, ovejas, adivienes, todo, los pavos, todo. Es que no solamente fuimos el glifosato fue una terrible arma que nos echaron, un veneno impresionante, que gratísimas al maestro Keliun Zeus y al maestro Samael nos curó con lo que su merced dice, el jequi, zanahoria, jugo de naranja y otra medicina más. Si no, no estaríamos acá, la verdad. Hubiera sido una terrible mortandad de monjes y tal vez hasta ahí hubiéramos llegado los monjes en aquella época. Maestro, hay monjes que en la actualidad tienen problemas severos de hongos en las uñas, de huesos, monjes que tienen problemas en el útero, que les sale, y el mismo maestro una vez dijo que esos venenos quedaban por muchísimo tiempo en la sangre, en el cuerpo, en los huesos de esa gente. Mi ser, por ejemplo, yo tengo unos hongos en los dedos que ni siquiera con medicina alópata se me han quitado, de la chupada de veneno tan berrionda que nos tocó acá. Y no solo de eso, porque vamos a hablar luego, más lueguito, ojalá el tiempo nos dé, para hablar del tiempo del 25 de noviembre del 2004, cuando esos bandidos taquearon de veneno esto. ¿Y sabe qué? ¿Quién se chupaba eso? Los que quedábamos acá. O sea que se acumulan los venenos del glifosato y luego se acumulan los otros venenos, o sea que ha sido veneno tras veneno, y fuera de eso, los venenos que le tiraban al maestro y a la comida. Me acuerdo que yo tenía la panadería ahí en la batea y una vez el venerable maestro paró ahí al todo el frente de la camioneta y me dijo: Mallorco, consigan una malla y la ponen a la distancia de 1,5 metros para que no vaya a ser que con una jeringa le lancen por el yute el veneno a los aliciertos y envenenen la gente. Vamos en una espada que no hemos llegado todavía allá, vamos viajando en este instante hacia Puente Guillermo en un carro que no lleva las luces prendidas, no lleva motor prendido, no se ve a menos de 1 metro porque está todo oscuro, pero va una montonera de gente allí y el maestro manejando con 2 cabellos que ubicaba en las farolas, y lo dijo la maestra Afrodita luego que llegamos al sitio. Eso no lo había contado, es decir, estaba tan oscuro que no se veía nada y era imposible físicamente para una persona común y corriente ver lo que venía en el camino, porque estaba tan oscuro, sin motor, sin luces, o sea, sin motor prendido, bajando, porque es bajadita, les contamos que de aquí a donde iba es bajando. Claro, eso es 1 hora más o menos. Sí. ¿Y cómo hizo el maestro para ver? La maestra Afrodita luego contó que porque era un suceso extraño que el camión no fuera haciendo ruido ni luces, porque nos íbamos a encontrar con un grupo armado. Entonces, si había una luz y que desde la barranca ya la veía, pues simplemente aquí en la otra barranca nos esperaban con los fusiles y nos mataban. Entonces el maestro, 0 luces, 0 ruido y vamos para allá. Pero es que eso era imposible que humanamente se manejara un camión en ese pedrero, pues se volteaba o se encunetaba. Pero el maestro llegó allá a Puente Guillermo, bien, los asesinos se desaparecieron, no estaban por ahí, pero llegamos allá al lugar y ahí estaba Wanduski, el que cuidaba ese sitio, mielero, y allá pues llegamos todos y el maestro dijo, atendió, cuando se va bajando el maestro Samael con una espada. Y como yo estaba recién llegado, me dio una impresión verle una espada larguísima que él llevaba, la tenía así dentro de una vainita, en una vaina, no la tenía desenfundada, en una vaina, pero la tenía así en la mano. Y dije, wow, esa espada, hermano, qué calidad. Bueno, fue una impresión, y la cuento porque me pareció bien calidosa la visión de verle una espada al maestro Samael. Si su merced oye glifosato, oye 15 tipos armados encapuchados, oye paramilitares, 100 paramilitares, oye guerrilla, ejército, orden de extradición, recompensas de 15.000 millones de dólares,
oye Interpol, países encima. No se imagina, ¿y esa vaina qué es allá? Ah, fuera de eso, traen especialistas de la ciencia de las armas nucleares y químicas para ver qué era lo que había acá. ¿Y sabe qué había acá? Venerables seres, que uno le dan hasta ganas de llorar, hermano, viendo lo que había acá. Unas barbitas de un maestro que aquí está en una foto, y las barbitas de otro maestro que estaba flaquito de tanto echarle venenos químicos, o sea, el maestro Samael, que ayer contamos del tema cuando un químico le llegó al maestro, y era una mechita, era una calaverita, y unos mechudos hombres y mujeres que andábamos por acá sin zapatos o zapatos rotos. Si sus mercedes oyen eso, que avionetas, un día estábamos en Intifed y pasó un avión que le decían el avión fantasma, que ese plaga se detenía en el aire y era como un murciélago, y él pasó y el maestro estaba reposando ahí en la templeta con nos, y yo estaba atalaya y yo desperté al maestro, maestro, hay un aparato aquí encima, y yo parecía un verdiendo murciélago allá, no se oía ruido, pero estaba quieto, y el maestro dijo, gratísimas, y hubo la emergencia ahí en el lugar donde estábamos en silencio, movernos sin prender luces, pero estaba el bichorango ese, y ese bichorango se fue, y a lo que ya se había ido lejos, vino a sonar los motores por allá, o sea, el aparato pasa aquí y no se siente, y cuando ya va lejos se oye el motor. Le decían el avión fantasma con que habían bombardeado la guerrilla, y aquí tenían datos de que acá iban a bombardear este lugar. Eso fue antes de la emergencia, y el venerable maestro le llegan un dato, los muchachos atalayas de allá, que habían unos pajarracos haciendo una algarabía y tenían un cuello rojo, uno blanco y el cuerpo negro. Eran unos pájaros no nativos de por acá, eran una algarabía de pájaros grandes con cuello blanco y cuello rojo y con unos cantos raros, allá en ese sitio donde aparecía ese avión. Y el maestro dijo, los ángeles de la muerte nos están anunciando, los ángeles de la muerte. Y estábamos en plena emergencia en los días antes de la invasión del templo de la policía y el ejército y todos esos bandidos, y esos pájaros llegaban allá a Intifed y armaban un alboroto y parecían curas, con un cuello blanco y un cuello rojo. Bueno, digo curas, un pajarraco de esos, si un curita yo creo que no alcanza a tener el poder de un pajarraco de esos, ver que eran los ángeles de la muerte que llegaban a ese lugar. Y ese avión no solo pasó esa noche, pasó muchas noches, tanto que por ahí hay un recuento que el maestro Samael cuenta que acá en el templo había que hacer unas cunitas improvisadas a vivir en el monte arriba, lejos de la carretera, y poner en las zonas del templo hacia abajo una línea de luces y muñecos de trapo para poder que ese avión bombardeara en donde había luces y los muñecos de trapo, y nosotros por allá viviendo en unos plásticos en otro lado. Llegaba a las 6 de la tarde y la orden era todo mundo a los refugios, y salíamos con la sopita de cañafístula, a veces sin melado porque no había ni plata a comprar melado, porque la persecución era tal que ya aquí no llegaban visitas. ¿Qué visita iba a llegar con ese problema de venenos y de amenazas? Te cuento algo, venerable maestro. No era fácil conseguir las pruebas de glifosato, no era fácil conseguirlas porque llovía mucho. El maestro activó, bueno, los jueces de la ley, que son los que manejan la lluvia, hacían que lloviera y lloviera y lloviera sobre el templo. En esa época, sabes que aquí un aporte chiquito, pero muy valioso, el maestro nos prohibió andar con la cabeza descubierta, rasurarnos, afeitarnos, cortar cabello, hacer sacrógesis. Nos tocaba levantarnos más tarde porque sabían que madrugábamos, entonces a esa hora aplicaban los venenos, los echaban. Y como no era fácil conseguir el glifosato, la prueba, ¿sabe qué hizo el maestro? No era permitido hacerse baño de sol, nada, no podíamos estar prácticamente al descubierto. Él
ahí enfrente de la casa de garrote o de madera, se hizo un baño de sol a tempranas horas de la mañana. En su pantalonetica se hizo un baño de sol y pidió agua caliente y una toalla. ¿Sabes qué hizo? Agarró la toalla, sumergió en agua caliente, se hizo el bañito de sol, ahí, esperando. Luego se lavó con la toalla, se lavó con la toallita, volvió, pasó la toalla, se volvió y se enjuagó, volvió la toalla y dijo, esta agua llévenla al laboratorio. Glifosato. Imagínate, el maestro recogió el glifosato en su cuerpo. Yo estaba ahí, yo lo vi, por eso hoy te estoy cierto esto. Bueno. Pero el venerable maestro sí fue muy claro cuando una vez dijo, y le preguntaban, un mundo de gente ahí afuera esperando, aljabas, verbalizadores, mandaderos y todo, y todos esperando que les atienda algo. Y con lágrimas en los ojos dijo, sus mercedes tienen a quien contarles sus cuitas, sus penas, sus penurias, y a mí quién me oye, y a mí quién me oye. Yo no veía al maestro que en realidad los que estábamos con él no cumplíamos sus disciplinas como debería. Su familia, que eran las niñas y los muchachos, ellos estaban ahí en su mundo creciendo, muy jóvenes, en su mundo viviendo un mundo, y ahí uno entendía cuando el maestro daba la enseñanza de la castidad de los hijos. Yo, Dios mío, qué tenaz, o sea, tener conciencia de lo que está sucediendo es duro, es muy duro. Saber que el maestro sabía cuando esos pájaros lloraban allá en Intifed y armaban algarabía. El maestro sabía que eran los ángeles de la muerte, sabía que sus hijos estaban aquí, sabía que nos tocaba irnos para allá, los otros para abajo, los otros para arriba. Sabía qué iba a suceder, pero él no podía contarlo porque solo al llorar. Él lloraba, pero no podía contarnos qué iba a suceder. Él sí sabía, como un día que llega un monje que se llama Chiripa, con un radio larguísimo, una antena larga y un radio de comunicación, y el maestro estaba comiendo el intipán. Y ese muchacho, y eso no sabía cómo acercársele al maestro, y el maestro dejaba la orden de... Nervioso, acelerado. Sí, acelerado, y el maestro le hacía así con la mano, que lo dejara comer. O sea, hay algo que enseñaba el maestro con sus prácticas, no, que se venga el mundo encima, ahora estoy comiendo. Pero ¿y por qué estaba así nervioso, acelerado? ¿Había riesgo, peligro, algo? Habían unos paramilitares, por ahí tenemos un tema de paramilitares, ahí se está tocando por las orillitas sin profundizar, que andaban por ahí rondando las montañas del templo, Metese. Y el venerable maestro estaba en su comida y llegó este muchacho, el jefe de seguridad, que era Chiripa. El maestro alicertándose, dije, un momentico, que el otro, y eso no sabía cómo metésele allá, y el maestro, no lo dejen pasar, entonces las atalayas no le llaman, espere que el maestro se fue a Rea, se lavó las magdus, él antes después de terminar de comer, él oraba, se iba, se lavaba las magdus, se iba para Rea, se demoraba en la zona de Rea, luego venía, se lavaba las magdus, se limpiaba el bozo y metía su pañuelito aquí atrás. Y se estiraba. Hacía su estiración. Sí. Y el Chiripa ahí con eso, con la radio. Ravoleteando como un gallinazo ahí, un chulo ahí encima, a ver que ya, mejor dicho, y el maestro tranquilo. Después de todo ese ritual de ir allá a la zona de Rea, de regresar, de lavarse las magdus, limpiarse el bozo, guardar el pañuelo y todo tranquilo. Bueno, ahora sí, ¿qué pasó en el templo? Maestro, es que vienen 100 paramilitares, un grupo armado de paramilitares por las zonas del templo y que quieren hacer una masacre. Me acuerdo muy bien, y esa enseñanza quiero que quede para sus mercedes, pues. A mí me ha servido de mucho. Tranquilo, varón, no va a pasar más nada de lo que tiene que pasar.
O sea que los maestros ya saben hasta cuando uno se va a morir, solo que no le dicen porque uno se moriría antes de tiempo del susto. Y si mañana a las 3 de la tarde, entonces muere antes de que llegue las 3 de la tarde del susto. Maestro, tranquilo, tranquilo, varón, no va a pasar más nada de lo que tiene que pasar. O sea que, qué enseñanza tan básica y tan sencilla, han resumido todo en un instante. Tranquilo, ¿para qué se estresa su merced? ¿Para qué tal cosa si no va a suceder más nada de lo que tiene que pasar? El tema de los paramilitares lo tocamos ahorita, que de ahí para allá se desarrollan un mundo de cosas interesantes. Las formas con que el maestro atendió a esos grupos armados sin mover un arma, sin mover una gota de sangre y sin mover un combate físico. Es impresionante. Eso es de maestros. Mire, yo soy muy incrédulo y la incredulidad me ha llevado de pronto a alejarme un poco de los maestros y tengo que volver a retomar como el hilo, hermano, porque es necesario ser más creyente. Porque el maestro, cuando la bala que le pegó al maestro Samael, la dejamos para que vieran, porque ustedes ni viendo creen, decía. Pero el maestro era un maestro de verdad, cómo manejaba esas emergencias. Buen día, maestro Samael fue a un muchacho que se llamaba Amasuro, o se llama Amasuro, hijo del dragón Cisneic. Él iba hacia Intifed, de la línea dura para allá, y el maestro subía de Intifed para acá, a la línea dura, por Aguas Vivas. Lemeco se lo encuentra y le dice: venerable maestro Samael, buen día. Buen día. Y el maestro sigue hacia abajo, Lemeco sigue hacia arriba, llega a la línea dura y allá estaba el maestro Samael, en la línea dura. Y el maestro, yo me lo acabé de encontrar aquí abajo. Y el maestro dice: no, yo estoy acá. Entonces ese día el maestro Kelion estaba al lado y dice: le voy a dar, creo que era un traje, algo así, si no tengo bien claro. Él daba algo, creo que era un traje. Sí, era un traje. Al que vaya a esa curva donde este Amasuro vio al maestro Samael estando él acá y me cuente qué ve. No salimos ninguno, y todos éramos bravuconcitos, que ninguno salió. Y para ir a ver, y cuando nadie salió, pues nos daba susto de pronto, por algún otro motivo, porque ya esa hora oscuro, el maestro dijo: si hubieran ido, hubieran visto al ahorcado. Ahí en esa curva hay un ahorcado ahí colgando, y yo siempre que paso ahí lo veo colgando. El maestro ya como que es normal ver espectros y almas por ahí sin cuerpo, porque ese día dijo: el que hubiera salido a ver qué había allá, hubiera visto el ahorcado allá colgando, y yo siempre paso y lo veo ahí. Imagínense, nosotros, ay hermano, hablando de espantos, eso de ahí para allá aparece un resto de cosas. ¿Qué va a decir? No, pues ahí ya me iba a decir, me le iba a meter por el punto negro del templo vegetal de Sacarocora. Sí, señor, porque eso fue ese mismo día que el venerable maestro Pitageo le estaba ahí al lado y le dice: maestro, cuando yo paso por el 600, allá en el generador eléctrico, yo siento que me agarran de las patas, que me jalan, yo siento que, maestro, yo siento por ahí. Y sale el maestro Adriel diciendo: sí, maestro, yo ahí pasaba en el carrito y vi dos piernas caminando, solo dos pies. Pero licencia, ¿el 600 o estamos hablando de la entrada o de la salida, el camino de Torres? Del 600 para allá. Pegadito. Sí, del 600 para allá, estamos hablando de la zona del generador eléctrico, de los Ferrijares hacia acá unos 50 metros, ahí hay el camino de Torres. Perdóname, hace unos días el maestro Mael habló de ese generador eléctrico y del camino de Torres, para los que están oyéndonos. Sigue, maestro. Ya, y ese día del ahorcado y del maestro Samael, que lo oyeron caminando por allá cuando estaba ahí en la línea dura, salió Pitagel diciendo: sí, maestro, allá en el 600 también, ahí yo siento que me jalan las patitas cuando paso. Y el maestro dijo: es que ese lugar es un hueco oscuro del templo, porque ahí vayan, asómense y encontrarán que la roca ya es roja. Por ahí pasaba el camino de Torres antiguo, que venía de Bucaramanga a Santa Fe de Bogotá, y no había carro, entonces venían comerciantes con sus mulas, con su comercio a mula, y ahí habían unos bandidos en ese lugar, ahí mismo, y ahí los asesinaban.
les robaban las cositas y ahí fue un campo de batalla de cantidad de muertos que defendiendo sus mercancías ahí morían en batalla y ahí quedaban. Y dijo, vaya, asómense. Y entonces va Epitagedol y otros monjes y claro, se encuentra que la roca es rojiza. El maestro dijo que era el barro con la sangre que se ha formado con el tiempo, se iba secando y se iba formando una roca. Su merced sí se acuerda que las tapias antiguas y las casas de tierra las hacían con sangre de caballo, de res, con boñiga y tierra, y esa vaina devuelve una roca, eso es durísimo. Así estaba allá. Entonces ahí quedaba una montonera de almas ahí andando, que posteriormente habían dos atalayas, una se llama Quibdó y la otra Piltohás, y estaban las dos por ahí caminando, y hay una roca llorando en ese lugar. Y entonces que ellas se acercaban ahí, y cada vez que se acercaban más, la roca lloraba clarito, clarito, y el llanto venía de la roca. Y el maestro Samael les dijo que era que la roca sentía, se estresaba, lloraba, era un ser vivo. Pero hablando de ese hueco negro, ahí en ese lugar se tuvo a un améntico que se llamó Aguas Limpias, el esposo de Mandara, y en ese lugar se tuvo por meses, se le hacía medicina, a mí me tocó ayudar a cuidar ese loco, al cual el maestro luego nos masvidetó para que no nos pasara la locura a nosotros, y la masvideta era el hecho macho, miel y sol, bañarse con el hecho macho y con miel y tirarse al sol, para que los que me están oyendo, nosotros allá en el proceso de cuidar el améntico, le utilizábamos azufre en el interior, en una bolsita, y le ponían debajo de las gonadas y se sostenía el loco hasta que él desencarnó. Pero ese lugar ha sido de locura, de espantos, de muerte, ahí en ese sitio. Pero bueno, porque alguna gente que nos dirá, uy, no, yo no voy al templo, eso es muy tenebroso, eso es muy complicado. No, aquí es un lugar hermoso, diferente. También le recordamos que hay un templo de cristal, que hay extrañas melodías, música muy hermosa. Su merced de pronto alguna vez captó la música tan bonita que sale de aquí en las madrugadas, los amaneceres, que parece una música celestial en las horas de la madrugada. Sí, señor, y no solo acá en el Geoaquarius, yo estuve heliocrón y medio en el Geoaquarius y allá se levantaba uno en la Managda una vez, 2 veces, 3 veces, muchas veces, oyendo un saxofonezón. Y allá en el fondo se oía el saxofonezón, vocalizado claritico, desde la M hasta la S, todo, y vocalizando un lin. Y yo me levanto rápido y me cogió la hora del saxofonezón. Y salgo corriendo para no llegar tarde porque teníamos pues también disciplina allá. Y llegué allá donde se hacía el saxofonezón. Y los muchachos durmiendo, estaba Gamanfejar, Chuntis, bueno, habíamos 5 monjes ahí porque estábamos cuidando del templo, que ya el maestro estaba aquí. Muchachos, ya cantaron el saxofonezón. Dije, no, son las 2 de la mañana, faltaba como hora y media de reposo. Entonces, yo dije, pero ¿cómo así? Si yo lo oí, yo mientras bajaba el camino, todo en la vocalización claritica, allá lo oí más claro que acá. Aquí lo que se oía clarito eran unos pájaros que así como en Intifed armaban su algarabía, aquí habían pájaros que hablaban y que llamaban a las personas. Y que en el Geoaquarius un pájaro llamó a Dacla, Caljedú, y que el maestro le dijo, es el ángel de la muerte, la está llamando, hay que tener cuidado, tiene que estar a 3 metros mío. Y este jerarca que están viendo aquí, este patriarca, este guerrero, maestro, venerable maestro Kelium Zeus, tenía la potestad de decirle a los ángeles de la muerte, no se me acerque, déjemelo tranquilo. Y la muerte decirle, pero usted mismo me creó y yo tengo que llevarme algo. Cójale un caballo, una vaca,
pero a él déjenmelo quieto. Y acá esa pita de él que es testigo que las serpientes le mataban las vacas en Linguada. Maestro, yo voy a vender las vacas, la serpiente me las está matando. Y el maestro le decía, deje una o dos que lo represente, porque si le va a pasar algo a su merced, la vaca le pasa y no a su merced. Y era eso. Entonces acá los pájaros, aquí los pájaros hablan y ellos mencionan cimbres. Y uno los oye claritos, pero los verdaderos pájaros, algunos no son la muerte, otros también son aves del paraíso, son ángeles, que el maestro dijo que las aves del paraíso son ángeles que andan por la Gea. Entonces, algunos son los ángeles de la muerte, pero en su mayoría son ángeles que visitan la casa o a los seres cuando están aburridos y se quieren ir. Satán ya los tiene arrinconados y ya no quieres, se acabó la plata, los zapatos, ya no hay con qué comprar un pan, no hay qué hacer, mejor dicho, estamos llevados de la economía. Enseguida la mamá diciéndole a mi hijo, usted me abandonó, enseguida el esposo, la esposa, o los niños y el maraña de mundo encima. Entonces viene un ángel de esos con plumas y le canta en la ventana o en un palo y lo llama y lo calma y lo tranquiliza. Son mecanismos que los maestros utilizan para sostener a algunas personas acá. Bueno, recuérdate que estamos sobre un templo de cristal, a 600 metros, nos dijo el maestro Samael, está un templo enorme, el templo de cristal. Y aquí se ven muchas cosas potencializadas. Bueno, sigamos con dos más de brujería y de chistes, de espíritus. La historia del maestro Kelly Zeus y una brujita que pasó por acá una vez. Ay, la bruja. Sí, cuentan monjes antiguos, porque esa sí yo no la vi, pero sí cuentan que en una tarde estaban por la zona del 600 para allá con el maestro en la camioneta ahí y atendiendo cosas, y los muchachos ahí al lado del maestro como atalayas. Estaba Crispo Alá y otros guerreros que andaban por ahí. Y que de pronto el maestro miró hacia arriba y todos se quedaron mirando qué estaba mirando el maestro, cuando como una especie de pájaro grandísimo, con unas alotas grandes, iba así haciendo unos gires en el aire. Ya atardeciendo, sí. Sí, ya estaba oscureciendo, pero se veía el pajarraco, se veía volando arriba, y que el maestro solo hizo un manotazo hacia abajo. ¿Quién? El maestro? El maestro Keliun, el venerable maestro Kelly Zeus, hizo un manotazo, ¡pum! Bueno, aquí estoy dando un dato que no estoy bien claro, y que me licencien los dos venerables maestros si fue uno del otro, pero fue uno de los dos. No tengo claro si fue el maestro Kelly Zeus o el venerable maestro Samael, pero que manoteó, que la cosa esa se vino para el piso, en pica y boom, que cayó ahí a la carretera y era una viejita en pelota, pero una cuchita ya bien, que cayó por allá y que el maestro le dijo, no vuelva a hacer eso, y le prohibió a los que estaban ahí que dijeran el nombre para no escarnecer a la señora, y le dijo, y era habitante del templo, yo no vuelva a hacer eso, váyase a la casa y no vuelva a hacer eso, y le prohibió a la gente decir quién era. Nosotros nos dimos cuenta después porque los chismes son chismes. Estaba haciendo sus pininos de... Sí, la viejita andaba por allá volando y la tumbó el maestro de un manotazo y ahí cayó. Pues yo tengo en mi recuerdo que era el venerable maestro Kelly, de pronto no sea él o haya sido el venerable maestro Samael. Bueno, ¿cómo es esa historia del maestro Kelly? Ese es el maestro Kelly Zeus con los espíritus. No, esa sí fue en el coronario, el maestro sentado en una silita de palo bajita que tenía y contando historias de espíritus, se manda la Magdo por debajo de la barba y se sentaba y a contar historias ahí. Nos cuenta que una vez había un amigo de él que le decía, maestro, yo quiero ver espíritus, maestro. No, pero no le decía maestro, sino don Gustavo. Don Gustavo, yo quiero ver espíritus, ayúdeme a ver un espíritu. Y el maestro le dijo, ¿quiere ver espíritus? Venga por mí a la medianoche. Listo, don Gustavo, ahí le llego. Y que llegó el viejito a la medianoche. Bueno, no sé si era viejo, el maestro no dijo que era viejo, sino eso de viejito me lo inventé. El hombre llega ahí donde el maestro y le toca la puerta. Que don Gustavo, ya estoy acá, y que el maestro salió. Se fueron pueblo abajo a ver espíritus, que llegaron al cementerio que estaba fuera del pueblo, a las afueras,
Cuando llegaron al cementerio, eso taquillo de gente. Gente que iba, gente que venía, hasta había un cura allá dando misa, eso, y el cementerio abierto, y le dice el venerable maestro: oiga, ¿se si es bien de malas? El día que vinimos a ver espíritus, hay visita en el cementerio. Ahora no vamos a ver nada, pero démonos la vueltica, pues igual ya estamos acá. Y el otro, pues sí, don Gustavo, como diga su merced, y se metieron a andar en el cementerio para allá y para acá. Y había tanta gente que eso hasta se chocaban con la gente en los pasillos. Vámonos, porque ya aquí no vamos a ver espíritu, hay visita a la medianoche. Pues sí, don Gustavo, vámonos. Que se devolvieron al pueblo. Cuando iban llegando al pueblo, le dice el maestro: oiga, ¿qué tal que esa gente se haya ido? Devolvámonos a ver si vemos algún espíritu. Pues don Gustavo, como diga, devolvámonos. Y se devolvieron al cementerio. Cuando llegan al cementerio, eso solo apagado, en silencio, no había nadie por ahí. Y le dice el maestro: oiga, ¿no le parece muy raro? Venimos del pueblo y nadie iba hacia el pueblo. ¿Y dónde está? ¿Qué se hizo esa gente? Sí, don Gustavo, vámonos de aquí. El señor casi que lloraba el susto ahí. Y entonces cuando ya iban llegando al pueblo, el maestro le dijo: esos que estaban allá que hasta nos tocaban porque eran muchos, esos eran los muertos, los espíritus, pero yo no le podía decir porque se me desmayaba y me tocaba traerlo cargado. Y el señor: ay, don Gustavo, ¿cómo así? El maestro, cuando iba a contar historias de espíritus, eso era lo más entretenido del mundo, porque él le ponía esa gracia y como esa cosita que gustaba, mejor dicho, de uno oír ese, como cuando, esa sí me la contó un monje acá, si no la oí de los maestros, como cuando el maestro Keliun y el maestro Samael cuenta, la monje que nos contó esta historia de los dos maestros, se fueron a adoctrinar, que esta doctrina ellos la empezaron puerta a puerta, yendo a adoctrinar a la gente a las veredas. Venga, su merced sí sabe cómo es que se alienta una persona, dejando de comer esto y comiendo esto y orando, bueno, enseñando la doctrina puerta a puerta. Los dos evángeles principales, venerable maestro Keliun y el venerable maestro Samael, y que se fueron a una vereda. Y tenían que reposar en la vereda porque era lejos, y encontraron una casa abandonada que tenía un pedazo de techo, y dijeron: aquí reposamos esta noche y seguimos la labor el día de mañana, de que se iban a quedar por ahí una semana porque era una vereda lejos de donde ellos viven, y que estaban por allá haciendo esa actividad, y encontraron esa casa abandonada. Aquí es la casa, aquí vamos a reposar, y que listo, pusieron sus toldillos y toda su cosa, y ahí reposando ahí, cuando a la medianoche que llega una banda de caballos y de gente, y van bajando unas guitarras, y que armaron senda parranda, y una novia vestida de blanco, y llegó el novio, y qué parrandón tan grande, y que eso, mejor dicho, armaron destapando cerveza y todo, y música, y todo el mundo bailando, cuando de pronto va llegando un tipo en un caballo, con otros tipos armados con machete, y llegaron y armaron una pelea, mataron a la novia, mataron al novio, enseguida los otros mataron a estos otros, y todo el mundo se mató, y quedó ahí la cosa. Y el maestro viendo todo eso, al otro día siguieron la labor, y que regresaron a la casa a reposar en la noche, igual que la anterior. Y el maestro Samael, que no le había contado al maestro Keliun, según los datos que me contaron a mí, pero me pareció muy interesante, porque concuerda como el maestro hablaba de espíritus como una forma normal. Ellos no era que se aterrorizaban de ver un muerto ahí, no. Ellos era la cosa más normal del mundo ver un desencarnado o no verlo. Uno sí salía corriendo al ver un colgado ahí como el ahorcado, pero ellos no. Y que llegaron ahí a reposar
Cuando otra vez, hermano, la misma cosa, llegan los caballos, llega la novia, llega el novio, arman la parranda, la cerveza y todo el matrimonio ahí emparrandado. Cuando llega el otro tipo en su caballo y arma la matazón y enseguida los otros también los matan a ellos. Si no me dejan reposar, dijo el venerable maestro, y que al otro día le dijo al maestro, maestro, no me dejan reposar, es que mire, yo me acuesto a reposar y empiezo a ver esto y esto y esto, y le dice el maestro, eso tranquilo mijo, cuando lleguen me despierta. A la tercera noche que llegaron a reposar, que se armó la misma algarabía, man. Igualito de la misma forma, exactito, maestro, ya llegaron, despierta el maestro, y que llega el maestro le sí, que levantó la cabeza, miró así, y, esta noche sí lo dejan reposar, lo sopló y que ya se desvanecieron. Entonces que el maestro, como era jovencito, el maestro Samael era bien joven, Joab. Cuando regresaron de nuevo, el venerable maestro Joab, el dragón, Joab es dragón, ¿verdad? Maestro Joab, dragón Ruach, es que yo conocí hablando del dragón Ruach, ahorita hablamos una historia del dragón Ruach que era de guerra, cuando habían emergencias y habían cuestiones peligrosas que atender, le llegaban al maestro Keliun y el maestro Keliun decía, díganle al dragón Ruach que atienda esta emergencia. Yo le digo porque yo andaba más tiempo con el maestro Keliun y al maestro le llegaban los datos de seguridad y él no mencionaba ni a Joab ni al maestro Samael en algunas ocasiones, sí, pero decía, díganle al dragón Ruach cuando era cuestión de guerra. Y Ruach, eso salía con técnicas de esto, de lo otro. Entonces este dragón, este varoncito estaba joven y él dijo, pues si mi papá puede soplarlos y desvanecerlos, pues yo también. Y que los sopló y que se desvanecieron. Quedó la historia de que por donde ellos pasaban, ellos iban liberando no solamente bandidos, borrachos y prostitutas y ladrones y bandidos de la tierra. Cuando digo borrachos, hablo por mi ser porque allá fue a una cantina por mi ser el venerable maestro. Y que posteriormente un bandido del infierno con cuerpo físico se sentó en una mesa a tomar conmigo porque yo ya conocía a los maestros. Yo seguía la doctrina, pero seguía tomando. Yo no podía abandonar el licor, porque era muy difícil desintoxicarme de la noche a la mañana. Entonces yo seguía en el Tao, conocía a los maestros, pero seguía tomando. El tema de los espíritus allá de la casa ya ahí queda. Ellos al soplarlos me imagino que los liberaron de ese suplicio de estar retorne y retorne y retorne, como pasó en el tiempo de las Torres Gemelas, que el maestro Keliun 4 años después dijo, y aún continúan lustrando los zapatos, los calzapios, poniéndose en la chaqueta, la corbata, despidiéndose de los hijos, montándose en sus carros, yendo a la oficina y no se han dado cuenta que ya son espíritus. Entonces así, hasta que se desvanece el cuerpo, el cabello, las uñas y todo, esas almas no se dan cuenta que ya no son vivos. Entonces así le pasó a esos espantos que quedan por ahí girando y los maestros los liberaban de eso. Y no solo liberaban esos espantos, ahí cuento la historia mía cuando los borrachos y todo, y yo siendo un borracho conozco la doctrina. Y yo ya conocía la enseñanza, ya conocía el templo, ya conocía a los maestros, pero yo seguía tomando. Y una vez me voy a tomar a un sitio, una vereda, San Pedro, Antioquia. Y yo pido una cerveza y estaba tomando así en la mesa de la cantina, cuando llegó un tipo alto, bien presentado, y me dice, ¿me puedo sentar? Bien amable, y le dije, claro, siéntese. Y el tipo pidió 2 cervezas, una para él y otra para mí, fuera de la que yo tenía ahí, y el man empieza a hablar esoterismo,
de dragones negros, dragones rojos. Y en medio de ese tema esotérico que yo ya había oído hablar de la doctrina, en la doctrina, yo le digo, pues sí, entonces si vos sabes de dragones negros y rojos, vos conoces al venerable maestro Samael. Y el tipo me dice, sí, yo conozco a Samael, y me abre los ojos, cuidado con Samael. Entonces le dije, ¿por qué? ¿Dónde lo conoció? En el templo. Yo creí, pues yo al maestro Samael le había oído hablar, era acá, en ningún lugar del mundo. ¿En dónde lo conoció? ¿En el templo? No, yo lo conocí en el infierno. Cuidado con Samael. Entonces, ahí entre la cerveza que él tomaba y yo tomaba, ahí entre cerveza y cerveza, el tipo seguía con el tema de los dragones negros y rojos. Y me remachaba seguido, que cuidado con Samael. Y yo dije, ¿dónde lo conociste? ¿Cómo es él? No, es peligroso, es muy peligroso, en el infierno. Entonces yo le dije, si usted conoció al maestro Samael, entonces también tiene que haber conocido al venerable maestro Kelim Zeus Induceus. Y el tipo, cuando yo le menciono el simbre del venerable maestro, el tipo me saltaba un tema encima de la palabra sin dejar terminar el simbre del maestro y no dejaba que hablara del maestro Kelim Zeus. Y seguía con el tema esotérico y que cuidado con Samael, y yo le volví a remachar, entonces usted debe conocer al venerable maestro Kelim Zeus Induceus, le dije ya más durito, y el tipo volvía y me montaba tema sin terminar el simbre del maestro. Y entonces yo ya sentí esa vaina como muy rara y el tipo me alzaba la voz y me abría los ojos. Y entonces cuando él me iba abriendo los ojos y me hablaba más durito, yo le volví a remachar el simbre del maestro Kelim Zeus y le dije, entonces usted tiene que conocer al venerable maestro Kelim Zeus Induceus. Y el tipo se levantó de la mesa al tercer simbrado del maestro. Se levanta de la mesa y me pega un grito y me dice, ese nombre está en su columna, no en la mía. Y se salió de la mesa y se metió por la oscuridad, así por un potrero para adentro, mano. Yo quedé, hasta me da escalofrío acordarme de ese día, porque eso fue una cosa rara. Cuando yo le mencioné 3 veces al maestro Kelim Zeus, ese tipo se me enojó, me metió un grito y me dijo, ese nombre está en su columna, no en la mía. Se fue. Yo tenía que caminar una media hora para llegar a la casa donde tenía que reposar y a mí se me pasó la borrachera, me pasó de todo el susto más berraco y yo no, hermano, yo cómo voy a ir a reposar ahora. ¿Ahora qué hago? Pero así me fui. Yo me acosté a reposar y me aparece ese demonio ya en los mundos internos con una garra, pero estoy como entre dormido y despierto, con unas garras, y me marca unos números, me marcó una pirámide. Yo desde que nací tengo un huequito en la Magdo, por acá, y ese huequito siempre ha existido ahí. Ese tipo en el centro del huequito hacia acá me formó una pirámide y hacia arriba me formó otra pirámide con una garra, y me hablaba en un idioma que y me formaba la pirámide, y encima de la pirámide me puso unos números, y me puso los números tan claritos que yo al otro día me acordaba de ellos, como si fuera una pantalla, mano, leyéndolos, ahí estaba. ¿Cuántos números le puso? Unos 6 números. Yo me voy, como yo estaba iniciando en la doctrina, me voy a la fuente y le cuento al maestro Daljí, que ahora ya no está en la enseñanza, pero en ese tiempo era bien calidoso el hombre, y él me dice, cuidado, lo que ustedes les dijeron esos demonios, ese demonio fue, le doy plata, no vaya a jugar esos números, porque yo jugaba chance, yo jugaba lotería. Es más, yo gané hasta un día, me gané un quinto de la lotería de Medellín, año 1988, trabajando yo siendo un pelado por allá haciendo unos huecos en construcción, y un sábado veo que es que el número que yo había puesto en el quinto de la lotería, ahí lo tenía yo en ese pedacito.
En ese tiempo me dieron como 800.000 pesos por ese pedacitito. Yo jugaba eso y yo ganaba, gané chances y vaina. Cuando el maestro me dijo, el maestro Dalgi, si su merced juega esos números de esa lotería, el demonio lo que le dijo es, no se meta esa doctrina, o sea, ese idioma que el bicho ese me decía, no se meta esa doctrina y le doy plata. O sea, pero eso fue en el mundo interno cuando el bicho me puso los números, pero en el mundo físico no fue por allá dormido, era tomando y de verdad. Que el tipo me dijo, ese nombre está en su columna, no en la mía. Y luego me da los números y me dice un idioma todo raro de demonio, pero lo más raro del mundo es que esos números cayeron en la lotería de Medellín. En esa semana, no fue después. Yo me vine para el templo, me estuve por acá de monje y yo me quedé, nunca le contesto ni al maestro Kelly ni al maestro Samael, a ellos no les conté. Piltoa se dio cuenta por el tema y hasta hoy que lo estoy contando acá. Pero le cuento que raro, y les digo a sus mercedes que me están viendo, si sus mercedes quieren de verdad entrar a una senda de liberación, esta que el venerable maestro trajo, porque sabe que a fuego, a sangre, a precios muy altos, los maestros han venido a traer esto acá. No hemos contado cómo se volaron los dos maestros de una mazmorra de Duitama, y que lo contó el maestro en el interior con un pan y un mantrans, y hasta lo enseñó. Y nosotros, a sangre y fuego, los venerables maestros han adoctrinado estos demonios. Pues a mí me iban adoctrinando en una cantina, y ese demonio que se presentó fue tan clarita la cosa, que eso era ahí tomando conmigo, eso no era por allá en un sueño, era ahí. Y cuando ya el tipo del maestro Samael solo me decía, cuidado con Samael, cuidado. Pero cuando le mencioné al venerable maestro Kelly, ahí sí fue la cosa. Venerable Mayor, podemos decir que fue la tentación física primero en la cantina, luego en lo interno, luego le dan unos números que si su merced los llega a ganar, se los gana y estaría con mucha plata, pero de pronto lejos de esta doctrina. Es que ese era el negocio con la plaga esa. Y el bicho ese llegó anunciándome que cuidado con el maestro. Luego se emberrió y me dice, ese nombre está en su columna, no en la mía. Pues imagínese qué me dijo del venerable maestro Kelly. Y luego va emberriondado allá y en el mundo interno me pone números y enseguida ganan. ¿Qué me estaba diciendo? No necesita uno ser clarividente para darse cuenta. No se meta esa doctrina y yo le doy plata. Cuidado, no se meta allá. Y yo era un bandido de la tierra, yo no era, sigo siendo bandido hasta ahora, bendito sea Dios, que ojalá no se deje las cosas malas. Cuando digo sigo siendo bandido. Me refiero a que humano, demasiadamente humano. Y una vez estábamos con el venerable maestro ahí en el interior cuando él dice, todos ustedes son satanes, todos son satanes, todos son feos. Así decía, son feos, son satanes, son feos. Entonces, si su merced ahí y mi ser aparecemos acá bien vestiditos, hueliendo a rico, con buenos zapatos, eso no quiere decir que uno sea un ángel, sencillamente somos humanos. Pedimos ayuda, y yo cuento esto porque allá en sus casas, en sus lugares, y aun si los maestros nos están oyendo, saben que así es verdad, que es cierto, que es muy difícil uno sostenerse en una doctrina sin la ayuda de sus mercedes. Es increíble, no hay barco que se sostenga, no hay capitán que sea capaz de sostener este barco si los dos maestros no lo sostienen. No hay uno grande afuera que se sostenga solo. Ese demonio que se me presentó a mí físico a tomar cerveza y enseguida me pone los números, yo lo estoy contando, pero si su merced habla con taoístas, cada uno tiene una historia. Otra noche yo seguía en el mundo del vicio y aún en el Tao, cerveza y aún en el Tao, y me voy a una cantina, a un segundo piso donde yo iba a beber siempre, y estaba yo
en un segundo piso con un vaso de cerveza y con esa conciencia que me decía no puede tomar, y yo que sí, y la conciencia que no, y yo que sí, y la conciencia que no, y en ese tema de tomar y no tomar, le pego un codazo, en ese tema de tomar y no tomar, le pego un codazo al vaso, el vaso estaba lleno de cerveza, el vaso cae del segundo piso y pega en las gradas del primer piso, como en las 2 o 3 gradas del primer piso, un granito con cemento que tenía el piso de las gradas. No era de madera, como para decir, pues no se quebró porque era madera, no, era granito. El vaso cae, el vaso como en cámara lenta o yo no sé cómo, pero me acuerdo que el vaso cae, queda en el bordito de la grada, ni una gota de cerveza botada y el vaso intacto. Un señor que estaba al lado mío apenas vio eso, me dice, ¿ve eso? ¿Eso qué es? Y yo le dije, ¿qué es? Que me tengo que ir de acá. Y yo salí, pagué la cerveza y me volé de allá. Pero espere, le cuento. Llego aquí al templo y el maestro estaba parado en una piedra allí con un mundo de gente adoctrinando ahí, dando enseñanza y conferencia, y iba diciendo, anoche algunos de los que están acá, y me miraba, dejaron, y se hacía así en las barbas, estos barbitos, y dejaron la cerveza para venir a ver este viejo, a ver si es verdad, y me miraba, mano, y yo ni sabía dónde esconderme a que no me mirara. Ay, hermano, uno me pone a acordar esas historias y le dan unas ganas de llorar, hombre, en serio que sí. De ver cómo los maestros han luchado por unos bandidos como uno, hermano. Pero ¿sabe qué? Esos bandidos, bien laboraditos, pueden llegar a hacer algo. Y por eso el plago ese del abismo se paró ahí en esa mesa a tomar conmigo, y furioso porque yo estaba entrando a esta enseñanza. Y quién sabe quién lo mandó, pues el mismo Satán. Vaya, devuélvame ese tipo que, ay, no quiso devolverse, me ha tirado lo que ya en algunas partes les he contado, el mundo encima. Calumnias, unas verdades, otras mentirosas. Una vez, aquí, una vieja robó unas cosas y enseguida me acusó a mí de que yo me las había robado. Y su merced sí sabe qué es estar con los maestros y que le lleven un dato de robo, eso ya es para afuera, ya es quemarlo. Y óigame bien, venerable maestro Samael, gratísimas, si me está oyendo. El maestro Samael le había puesto la trampa a la vieja, porque la vieja estaba robando hace rato. Y el maestro Samael le pone la trampa y la vieja cae, roba, lleva a su cabaña, enseguida me acusa que yo había sido el ladrón. Y resulta que el maestro Samael va donde el maestro Kelly y le dice, eso que están acusando a Mallorco es mentira porque yo le puse la trampa y ella cayó. Gratísimas, venerable maestro, me sacó de esa. Por segunda vez me acusaron de robarme un dinero del ganado de Linguá. Y yo había puesto ese dinero en un CDT y había ganado 1.510.000 pesos. Y el que me acusó del maestro ni sabía que yo había puesto ese dinero antes a ganar alguna moneda, y le dijo, maestro, el dinerito de Lingua se lo robó Mallorco, y Mallorco se robó la platica. Y llega el venerable maestro Samael, que me está oyendo y sabe que fue el gran comendador investigando el asunto. Y yo le aparecí con el dinero y con ganancia. Salí de nuevo libre de ese asunto, porque es que el que roba, pues ahí aparece. Si yo me hubiera robado el dinero, pues ¿cómo le iba a salir con la plata? Pues me lo había robado. Y Satán siga molestando, y siga chuzando, y siga, y los maestros saliendo al encuentro, hasta que yo un día me iba a volar. Y yo ya no aguanto más. Yo me voy de acá del templo. Yo en qué momento me volví ladrón, en qué momento me volví asesino, buscador de los maestros. Yo me voy de acá, yo aburrido. Pero no era ni la doctrina ni los maestros, era Satán del mismo que me dijo el venerable maestro Samael. Le echa el mundo encima, le regresa. Primero me ofrecieron plata allá, no se meta la enseñanza y le volvemos rico. Como yo no les hice caso, entonces de ahí para allá rebusque como el gato en el basurero para la monedita. Pero gratísimas a Dios, Dios me ha dado virtudes y yo pobre no soy, ni soy arruinado, nada. Yo tengo bondades que Dios me ha dado, los maestros. Cada rato me decía rico,
el venerable maestro Keliun, y hasta el sol de hoy yo soy rico, yo no soy pobre. Pero primero me mandan a la plaga esa y me dicen, plata o guerra. Si se mete allá viene la guerra. Pues hasta el sol de hoy tengo guerra. ¿Vos crees que aquí donde estoy sentado no tengo guerra debajo de los pies? La tenemos, su merced la tengo yo, la tiene todos los que están andando a la sombra del maestro. No solo es a él, es para uno también. Así es, venerable Mallorco, ahí le hago un portecito. Como decía, dice y dirá la maestra Afrodita, este camino es de constantes pruebas, de constantes pruebas. Aquí no es simplemente, no, me metí a buscar a Dios y ya, aquí voy. Demuestre que tiene paciencia, que tiene tolerancia, que aprende muchas cosas a diario. Su merced sabe que es beber la sangre de Lucifer. Después le cuento esa vivencia. Muy bonito. Quien no ha bebido la sangre de Lucifer todavía no alcanza a liberarse. La sangre de Lucifer es el que ha pasado las pruebas de qué. Que de pronto lo calumnien. Sale alguien, me pareció ver a tal persona que sale por allá y se parece algo a Uski. Entonces, Uski quedó sospechoso, tal cosa. Y así, y el maestro, o los maestros siempre que ven eso como que aprovechan para probarlo a uno en cierta forma, a ver qué tan bien parado está, a ver si de pronto, no, pero ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Tal cosa, yo mejor me salgo de aquí. No, se supone que uno tiene que estar y está con los maestros. Ellos aprovechan para probarlo a uno, lo que hablábamos ayer, el maestro Keliun aprovechaba cualquier cosita que Satán quería meterle ahí, venga, probaba al uno, probaba al otro, pero claro, el maestro siempre, porque él es Induceus, y él induce a los que quieren buscar el mal, hágale, quiere buscar el bien, hágale, porque esa es la fuerza de Induceus, pero para que Induceus entre, siempre es la prueba. Y ahí es donde el que está débil cae, porque es que su merced sabía, Mayor, que esa es la diferencia entre el religioso y el espiritual. El religioso cree que es buscar y arrodillarse ante una estatua y anda con la Biblia aquí para todos lados. En cambio, el espiritual de pronto, la persona que es muy espiritual, no anda con eso. Pero hay alguna prueba y sabe, está firme, está donde está y sabe que está con Dios y sigue, avanza. Sí, venerable, y le voy a terminar de contar la historia de por qué yo me iba a ir del templo. Y no, pues yo me volví el peor de acá y yo ya voy que detrás del maestro, yo ya soy ladrón, yo ya soy esto, ya y lo otro, infiltrado, mejor dicho, de todo. ¿Y en qué momento me volví así? Ya, yo me voy a ir de acá. Y le dije, Piltoja, ¿sabe qué? Yo me voy a ir. Y como estábamos en el interior y no podíamos salir por el portal porque anunciaríamos que el maestro estaba allá en ese tiempo de exilio, el maestro se había exiliado en la parte interna, entonces no podíamos pues salir de allá este estaba con el maestro, o sea que el maestro está allá, o sea, yo estaba delatando al maestro, yo iba a perder los seres, iba a ser enemigo, ya ahí sí de verdad iba a ser enemigo y sacado por el mismo maestro, ahí sí ya la cosa quedaba, era grave, y yo ya estaba montado en un palo por ahí arriba, mirando, me voy a volar por acá para no pasar por el Muladhara, y me monto ese palo y me voy por allá, salgo del lechero y el lechero Advaitama y chao. Ya tenía toda la ruta casada para que no me vieran salir de acá. Me voy por acá, me bajo de este palo, me tiro hacia allá y yo iba de salida, yo ya llevaba hasta una valijita. Cuando me llamaron del bosque, de una voz entre mujer y hombre, pero Mallorco, me están llamando, Mallorco, y yo me timbré la segunda vez aún más, cuando la tercera, Mallorco, y yo me bajé de ese palo, hermano, corrí rápido, me llegué a la zona del carreteable del interior, y yo le preguntaba a la gente, ¿me llamaron? No, nadie lo ha llamado. ¿Quién me llamó? No. Mano, yo me voy y me siento en una sillita allá en la casa, en la orilla de la carretera, en el Verbo, pensando, ¿quién me llamó? ¿Quién me llamaría? Tan raro. Cuando va subiendo el venerable maestro Keliun Zeus en una bicicletita, que allá está guardada en mi casa la bicicleta del venerable maestro, va llegando el maestro en esa bicicletita, sin atalaya, sin gente y sin nadie, solo, iba agitado, porque subiendo todo el tiempo,
¿En dónde está su merced? En el Verbo. Yo estaba en el Verbo y la cosa donde había sido la llamada era por aquí en la zona del 600, lineal arriba, porque yo me iba a volar por la zona de arriba, y yo me voy por la parte de arriba. Cuando yo estaba ahí sentado pensando esa cosa, ¿quién me llamaría en el bosque? Tan raro. Y el maestro sube en su bicicletita, agitado, me mira y me dice, ¿qué hubo? ¿Cómo le fue? Y siguió para arriba, mano. Yo quedé de una pieza, yo que no sabía ni dónde esconderme, Magdo. Yo dije, Dios mío, la cosa, el maestro me hizo devolver. Claro, yo iba a perder los seres, yo ya era enemigo, yo me iba de allá, yo ya era de verdad lo que estaban diciendo. Magdo, hasta el sol de hoy se me quitó la cosa. Me he ido al mundo por diferentes aspectos, pero ya no volado. Después él mismo me dio la licencia y me fui a la casa, licencia que me dio después, ya solicitada por una empalme, porque ya no estaban ni siquiera acá. Yo era administrador del templo, jefe del templo, y por cuestiones diferentes salí, pero hágame el favor, ¿quién va el mismo maestro y lo devuelve? Y de esa forma, con una voz entre hombre y mujer, pero yo bajarme de allá, asustado, regresar, sentarme ahí, aún tenía la valijita al lado. ¿Quién me llamaría? ¿Quién? Y aparecer el maestro agitado en su bicicletica. ¿Cómo le fue? Y siguió para arriba. Hágame el favor, si no fue el maestro que me devolvió. Claro, mayor, que ahí está claro. Mire, sabe que uno no debería de contar esto riéndose, sino llorando. Pero ¿sabe por qué se ríe uno? Porque uno debe transmitirle esto a la gente, estas anécdotas y estas historias, para que vean y se den cuenta, así no lo conozcan, así lo hayan conocido, de que es que el maestro a cada uno le llega en su punto y en su lugar. Había un maestro que se llamaba Galileo Galilei. Las conferencias de ese señor era de ciencia. Vaya a ver si el maestro no estaba ahí. Lo sentaba allá a hablar de ciencia el venerable maestro. Sentaba al científico allá y el maestro hablando en el idioma de él. Cuando hablaba con un campesino, en el idioma del campesino. Cuando hablaba con un panadero, yo, Mallorco, un día panadero del templo. Pero ¿cómo inició la panadería? Llega un profano aquí al templo y le dice al maestro, maestro, su merced, con toda esta montonera de gente que tiene acá, licéncieme montar una panadería aquí, yo le doy porcentaje de las ganancias. Y el maestro le dijo, sí. Estamos hablando. Y el señor siguió para Duitama y el maestro pega un grito en el fondo y dice, maestro, aquí 7 panaderos. Y yo corrí. Yo me acuerdo de ese día. Ay, sí que me da risa, mano, porque yo había estudiado panadería, pero de esa panadería que le enseña el SENA a uno que era, mejor dicho, yo no era panadero. Yo había estudiado panadería, pero sabía poner una libra de harina, un poquitico de levadura y hacer un pancito así chiquitico. Teoría. Sí, y llega el venerable maestro allá en Puente Arriba, porque corrió la gente para allá. Y una montonera de gente y hagan un círculo, entonces, tan, y el maestro así parado en el centro. Le dije, ¿sabe de panadería? Sí, señor, empiece mañana. ¿Sabe de panadería? Sí, señor, empiece mañana. ¿Sabe de panadería? Sí, señor, empiece mañana. Cuando llegó donde mi ser me dice, ¿sabe de panadería? Le dije, sí, señor, yo estudié panadería. Y los otros dijeron que sí, pero no dijeron detalle. Yo todo orgulloso que es que había estudiado, hermano. El maestro llega y se sube las manguitas del traje, que él era largo y larguito hasta acá, llega y se la sube. ¿Ve estos brazos? Y todos velludos, porque eran bien velludos y gordísimos, fuertes. Gruesos, sí. Gruesos, no gordos y no gruesos. ¿Ve estos brazos? Estos brazos los saqué estudiando en una artesa 7 liocrones, y cuando amanecía, y yo ya estaba distribuyendo el pan que estos brazos estudiando sacaba el día anterior, dejaba la masa a tiempo, que a tiempo era que la ponía con agua fría a leudar,
Al otro día me levantaba a las 3 de la managda y a las 6 de la managda, aclarando el día, ya iba en una bicicleta distribuyendo. Estos brazos fueron estudiando 7 liocrones panadería. Empiece managda. Y bueno, y yo, wow. Bueno, de esas cosas, historias de anécdotas con el maestro. Como cuando llega el mismo demonio Mallorco, lo ponen a cuidar la bodega verde. Y en ese tiempo estaba cerquita el Serna a robar, entonces ya se sabía que iba a haber un robo, pero lo sabían los maestros, nosotros no. Entonces nos ponían a cuidar la bodega y no podíamos dejarla ni un instante sola, y yo tenía que cuidar la bodega en 3 horas y luego entregarle a otro. Yo cuidé mis 3 horas y voy a despertar el otro, que era Raquecho, me acuerdo, el hijo de Gabazolpi. Este muchacho era uno de los perezosos del templo. En todo el tiempo ha habido perezosos en el templo, hay gente buena, gente medio buena, gente no menos buena. Y ese pelado era uno de los más perezositos. Y yo lo llamé, Raquecho, Raquecho, y él me contestó, sí, ya voy. Le digo, pero ya está despierto, sí, ya voy. Y yo me vine a reposar, pero este bandido se quedó reposando. Y como esa bodega la cuidaba el maestro con celo, y al otro día preguntó, ¿atalayas? Eso no había atalaya. Desde la hora mía en adelante ya no había atalaya. Hermagdo, y llega el venerable maestro, llamen a Mallorco. Llamaron al primero, yo llamé a Julano. Que yo ya me prestó, sí señor, llamen a Mallorco. Yo, sí señor, yo presté. ¿A quién le entregó? Y yo le entregué a Raquecho. ¿Usted confirmó que él se levantó? Le dije, no señor, yo lo llamé y él me contestó. Le dije, no señor, es que eso no es así, usted no puede despertarlo y no dejarlo levantado, usted tiene que llegar. Y se para de la silla el maestro, yo estaba como a unos 2 metros, se para de la silla, es que usted tiene que cogerlo así y dejarlo levantado, y pum, me sentó en el piso, mano, y yo me quedé ahí, y yo todo asustado ahí, me fui a parar, y me fui a ir todo bravo cuando el maestro volvió y me dijo, Mallorco, donde lo dejé, y volvió y tan por segunda vez me clavó allí, y yo ahí me quedé. La segunda vez sí no me levanté, me quedé. Como a los 10, 20 minutos, el maestro ya estaba tranquilo y yo también estaba tranquilo, y llega el maestro y dice, Mallorco, ya se puede ir. Es que cuando yo veo lo que veo, estas manitas no respetan ni a mi mamá, y cuando yo veo lo que veo y estas manitas lo agarran, mucho tiempo pasa que yo no vuelvo a ver eso en los cuerpos. Entonces empieza Orquideus, el maestro Usa y todos ahí, maestro, sí, es que su merced cuando ha sacudido a una persona, esa persona queda más espiritual, más limpio, más se le ve brillo. ¿Y qué será lo que su merced saca? Y el maestro siguió escribiendo ahí, haciendo sus cosas, y la gente hablando ahí, maestro, y su merced en el Geoaquarius también arrancó, maestro, que fulano, y cada uno salía con historias que el maestro había en alguna ocasión, los había zarandeado, los había así como agarrado con las Magdus, y que esas personas de ahí en adelante eran mejores, más espirituales, más honestas, o sea, cambiaban de una forma impresionante. Y el maestro explicó que lo que agarraba ahí era la entidad oscura que hacía que la persona fuera rebelde, que la persona fuera un bandido, un perezoso. Entonces, que el maestro lo haya sacudido a uno, Heliocrones después, uno lo cuenta, qué anécdota tan grande. Sí, maestro, aquí lo hemos dicho y es verdad, es que cuando está uno al lado del maestro, uno quiere que el maestro le dé un premio, le revele un maestro, lo consienta. Y si eso no es lo que meneste uno en ese instante, ¿qué? Él le da lo que uno meneste. Ahí, le dio un demonio, sí. O sea, o lo zarandeó porque es lo que menestía para la evolución de uno. No lo que uno quiere, sino lo que uno meneste, que es diferente. Voy a contar la parte de la paciencia que su merced preguntó. El venerable maestro cuenta que ellos vivían en una casa comunal, alquilaban cierta porcela acá y las otras estaban habitados por otros seres, y que en la mañana que el maestro se levantaba a irse a laborar, había un bandido que sacaba un machete y decía,
Este machete es para darle a don Gustavo y afílelo y afílelo. Este machete es para darle a don Gustavo. Y el maestro, tranquilo, lo miraba, lo saludaba y se iba. Al otro día, este machete es para darle a don Gustavo y afile la macheta. El maestro lo miraba con nada paciencia y se iba. Y así día tras día que el tipo era afilando un machete y siempre le decía que para pegarle al maestro. Que un día llegó el maestro a la casa en la noche y encontró a la maestra Afrodita porreada. El bandido le había pegado un garrotazo a la maestra Afrodita. Y el maestro la encontró toda porrida y le dijo, mija, ¿qué le pasó? Maestra, ¿qué le pasó? Bueno, en el idioma mío yo dije mija, pero de pronto el maestro no le dijo así, pero sí le dijo, ¿qué le pasó? Y ella le cuenta, no, pues que el vecino me pegó. Y se va el venerable maestro, el mismo maestro nos contaba que se fue a buscarlo, lo encontró y dijo, no les cuento qué le hice, pero me tocó hacerle medicinas. Ya le pegó y enseguida le hizo medicinas. Y el tipo pasó un tiempo y volvió otra vez con el machete, después de que el maestro lo había cascado y lo había curado. Oiga, imagínese la paciencia, el venerable maestro pegarle y luego el maestro mismo curarlo. Y este bandido seguía con la macheta. Este machete es para darle a don Gustavo, volvió otra vez. Este machete es para darle a don Gustavo y el maestro con esa paciencia, ay, bendito Dios, que aguantándose el tipo ese. Cuando un día el venerable maestro cuenta y él se quitaba el alaján a mostrar cómo cargando racimos de musacia y peso, racimos de musacia que llevaba con peso aquí en la cabeza, eso le dicen cinchas en el campo, el bulto atrás colgado en la cabeza. El maestro se le formó una zanjita y le marcó pues de tanto cargar. El maestro iba con unos bultos pesados en la espalda, con la cinchita ahí, bajando por una loma, cuando llega el tipo con un hacha, el mismo del machete, pero ya en el campo, con una hacha. Ahora sí, don Gustavo, aquí fue, y que se le fue con esa hacha, y que el venerable maestro suelta el bultito de musáceas, de racimos de plátanos o musáceos, y los ubicó a una barranquita, y dijo, el maestro nos dijo, no les cuento qué le hice, pero me tocó irme porque después decían que me andaba buscando para matarme. La cosa es que el tipo, pues el maestro, aquí aclaro, clarito y despejado, el venerable maestro no le hizo daño al tipo de gravedad porque el otro seguía buscándolo después. El maestro dice, me tocó irme de allá de la casa porque ya era insoportable este sujeto. Y me puse a mirar, ¿por qué tenía que soportarme esa criatura encima de mí, ese sujeto? Y que Dios le había mostrado prueba de paciencia. Y que una vez iba por un centro comercial en Bucaramanga o por allá, por esos lados, y le decían, don Gustavo, tenga cuidado que fulano de tal lo anda buscando para matarlo. Y que el maestro se lo encontró en un centro comercial. Y el tipo ve al maestro, el maestro lo ve y el maestro se le deja ir y le da la Magda y le dice, buen día, ¿cómo está? Que Dios le bendiga, bueno, hasta pronto, y que salió para allá. Y que ese señor hasta ahí le llegó la cosa. Prueba de paciencia. ¿Quién aguanta a un enemigo que le pegó a la esposa? Intentó atacarlo varias veces. Que lo mantiene amenazado. Y todo el tiempo, que 7 heliocrones estuvo el tipo asediando al maestro. El venerable maestro que 2 veces le tocó tocar su cuerpo por defensa de la maestra primero y por defensa de él segundo, pero que no pasó sino a una pela que él mismo le hizo medicinas. Él mismo le hizo medicinas. Venerable oyendo, agradezcan a Dios que hay alguien que les cuenta las cosas buenas y positivas, no unos bandidos que por allá hablando mal del maestro, solo por un
solo ¿por qué será? ¿Por un pedazo de papel llamado plata? ¿O los tendrán amenazados? ¿O, o por un resentimiento? ¿O porque yo podría interpretar que Satán se sentó en la cabeza de ellos a hablar mal del venerable maestro? Pero yo le digo, qué karma tan peligroso, qué karma tan peligroso, con decirle que un día cuenta Palfilopa y los administradores del templo que había un tipo por acá molestando mucho el templo y que quería siempre hacer guerra y que hacía guerra y quería vivir en guerra en todo modo, ¿cierto? Con el templo. Y que es que una vez un caballo le metió una patada y le abrió la cabeza. Y el tipo le hicieron ayuda aquí en el templo, la maestra Fespa, y le curó primeros auxilios mientras iba por allá a Duitama. Y le contaron al venerable maestro Samael, y que el hombre dijo, y el caballo sí le pondría la pata bien donde yo se la mandé. O sea que están jugando con fuego, no sea que estos gigantes se enojen y un día la casa se les vuelva un incendio, o el carro donde vayan se volque, o vayan navegando en un barco y se ahoguen, o queden por ahí paralíticos, como quedó un tipo que humilló el templo vegetal Sacro Aquarius con unas volquetas, de ser un tipo adinerado, ser un mendigo por ahí que no tenía cómo vivir. Entonces continúan las historias, que no son una, son muchas, y por ahora